Hola, bienvenidos al canal Magia y Curiosidades. Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver una primicia, una exclusiva. Se trata de un efecto con cartas ESP extraído del nuevo libro que va a publicar don Wilson Santos. Wilson Santos es un amigo brasileño, excelente mago, que ha trabajado muy duro investigando trucos con estas misteriosas cartas. Fruto de este trabajo es el nuevo libro titulado As misteriosas cartas ESP2, otros efectos para divertir y para sorprender. Con ustedes el video tutorial de mentalismo 21 centavos, que es solo uno de los 20 efectos recopilados en este segundo maravilloso libro. Hola amigos, hola Marisa. Hola. Hoy vamos a intentar hacer un experimento de percepción extrasensorial. No sé si lo lograremos, pero vamos, creo que voy por buen camino en mis experimentos de mentalismo. Para hacerlo vamos a necesitar una baraja, ya la conoces, con cartas especiales, que hay distintos signos geométricos. Sí. Esta baraja la conoces porque se utiliza para hacer experimentos mentales. Bueno, y ahora aquí tenemos tres monedas. Una moneda de 1 céntimo, una moneda de 5 y otra moneda de 10. Sí. Más una caja con una misteriosa predicción. Vale. Ahí está todo el misterio. Vale. Pues entonces cogemos la baraja, barajamos, sacamos un poquito así las cartas. Y ahora, bueno, corta en 2 montones encima de mi mano. ¿Sí? Así. Muy bien. Vamos a poner en la moneda de 1 una carta. En la moneda de 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. En la moneda de 10, un montón de 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, estas las apartamos en esta esquina. Vale. Bueno, ahora me voy a volver de espaldas y quiero que pienses en una moneda, ¿vale? Me vuelvo de espaldas. ¿Has pensado ya en la moneda? Sí. Pues del montón que le corresponde a esa moneda, mira la carta de arriba, Sí. memorízala, Sí. enséñala a nuestros espectadores, enséñala a la cámara y la vuelves a dejar donde estaba. Vale. Y ahora pones la moneda encima del montón. Sí. ¿Me puedo ya volver? ¿Ya lo has hecho? Sí. Bueno, pues entonces estas ya no las necesitamos. Nos quedamos con el montón que has elegido. ¿Has pensado en la moneda de 5 céntimos? Fíjate qué casualidad. Mi predicción es una moneda igual, Anda. de 5 céntimos. Pero no solo eso. Coge tu mazo de cartas, mézclalas. Las mezclo. Ya está. Ponlas encima de ese montón de las cartas que sobraron. Sujeta el montón así en tu mano. Bueno, con la mano que quieras. Sujétalo fuerte. Ah. Bueno, entonces, has elegido la moneda de 5. Mi predicción también era 5. Sí. 5 y 5, 10. cuenta ahí 1 a 1, 10 cartas. Haz un montón de 10 cartas. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale.
¿Qué carta elegiste y memorizaste? Un círculo. Fíjate que la ¡Ostras! 10ª carta, la que suman nuestras dos elecciones, coincide. Sí. Increíble. Es que eres mágico. Bueno, está muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Para realizar este impresionante experimento de mentalismo solamente necesitaremos 21 céntimos y una baraja Zener. Colocaremos una moneda de 1 céntimo, otra moneda de 5 céntimos, otra moneda de 10 céntimos y una moneda, por último, de 5 céntimos, escondida en una cajita, que puede ser una cajita de cerillas o en un sobre. Y una baraja Zener. Una baraja Zener ordenada. La ordenaremos de la siguiente forma. Pondremos un círculo o la carta que queramos forzar y 4 cartas indiferentes. 3 y 4. Un círculo y 4 cartas indiferentes. 1, 2, 3 y 4. Un círculo y 4 cartas indiferentes. 1, 2, 3 y 4. Un círculo y 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Y un círculo y 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Podremos mostrar la baraja y explicar lo que son los signos psi o cartas Zener. Ahora lo que haremos será una falsa mezcla en que la baraja mantendrá su orden original. Podremos hacer una mezcla Charlier. Un grupito de cartas arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Mezclamos las cartas, cortamos, pero habremos mantenido el orden de las cartas. Círculo 4 indiferente, círculo 4 indiferente y así sucesivamente. Al final del vídeo, en la última parte del vídeo, en un apartado de bonus, explicaré unas cuantas mezclas falsas, con lo que parecerá que mezclamos, pero la baraja seguirá manteniendo el orden inicial. Ahora depositamos una carta debajo de la moneda de 1 céntimo, 5 cartas al lado de la moneda de 5 céntimos y 10 cartas al lado de la moneda de 10 céntimos. El resto las dejamos aparte. Ahora elijan la moneda que elijan, arriba tendremos el círculo. Debido al orden de la baraja. Nos volveremos de espaldas y diremos que piensen en una moneda. Da igual la moneda que elijan, que el juego ya se desarrolla automáticamente. Lo único que si eligen la moneda de 5 céntimos, podemos dar mayor impacto al juego haciendo una doble predicción. Vamos a suponer que todo se desarrolla como lo hemos hecho con Marisa. Dejan la moneda encima, en la carta, dejan la moneda encima y nosotros nos volvemos. Ahora ya retiramos esto porque no nos va a hacer falta. Diremos, qué casualidad que mi predicción coincide con la tuya. Tú has elegido una moneda de 5 céntimos y yo había predicho que ibas a coger la moneda de 5 céntimos. Decimos ahora que mezcles un mazo de cartas, sus 5 cartas,
y las ponga encima de las cartas que han quedado. Sumamos las dos monedas, 5 y 5, 10, y contamos 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora podremos decir, la carta que has visto es el círculo. Verdaderamente impresionante. Elijan la moneda que elijan, la mecánica del juego es exactamente igual. Siempre acertaremos la carta pensada y elegida por el espectador. Un inciso con las cartas Zener. Las cartas Zener las podemos ordenar y hacer secuencias ordenadas para diferentes juegos, debido a que son muy fáciles de numerar. Asignaremos un número a cada carta. Al círculo le asignaremos el 1 porque está trazado con un solo trazo. Tiene solamente una línea. A la cruz le asignaremos el número 2 debido a que está dibujada con 2 trazos. A las ondas le asignaremos el número 3, ya que son 3 trazos. 1, 2 y 3. Al cuadrado le asignaremos el número 4, porque son 4 líneas. 1, 2, 3 y 4. Y por último, a la estrella le podemos asignar el número 5, porque es una estrella de 5 puntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Así podemos hacer secuencias ordenadas en la baraja que nos serán muy útiles para infinidad de juegos con la baraja ESP. A continuación os dejo un bonus con diferentes mezclas falsas. ¡Vamos allá! Vamos a ver la mezcla Charlier. Es una mezcla muy buena, una mezcla falsa completa que viene muy bien cuando tenemos pocas cartas, por lo que es la mezcla ideal para el juego que hemos visto anteriormente. Tenemos pues unas pocas cartas ordenadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rojas y negras. Vamos a proceder a mezclarlas de la siguiente forma. Cogemos un grupo de cartas, ponemos otras cartas encima, ponemos las cartas de arriba debajo, de abajo encima, arriba debajo, abajo encima, arriba debajo, abajo encima, arriba debajo, cuadramos, cortamos y tras la mezcla resulta que las cartas permanecen en el orden inicial. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues tenemos las cartas ordenadas. Pasamos un grupo de cartas de una mano a otra. Ahora cogeremos un grupo de cartas de debajo, de este lado, y las pondremos encima, pero dejando un escalón para poder controlar esta carta. Ahora seguiremos el mismo procedimiento. Cogemos cartas de arriba y las ponemos debajo. Cogemos un grupo de cartas de abajo y las ponemos encima. Cogemos cartas de arriba, las ponemos debajo, cartas de abajo las ponemos encima y cartas de arriba las ponemos debajo. Hemos siempre controlado esta carta. Ahora, al cuadrar, cuadramos este montón de arriba sobre la carta de control, cortamos y completamos el corte, con lo que las cartas permanecen ordenadas en el orden que las hayamos puesto al principio. Repito, un grupo de cartas de una mano a otra. Ponemos las cartas de arriba por debajo, las cartas de abajo por encima, controlando siempre esta carta. Las cartas de encima por debajo, cartas de abajo por encima,
cartas de arriba por debajo. Cuadramos, completamos el corte y la baraja conserva siempre el orden. Tenemos pues una baraja ordenada. As 2, 3, 4, 5, 6, 7, rojas, negras, como si hubiéramos acabado de comprar la baraja. Ahora cogemos y mezclamos. El resultado de la mezcla es que la baraja queda exactamente igual que estaba al principio. ¿Cómo hemos hecho esto? Sencillamente, dividimos la baraja en 2 trozos y pelamos cartas una a una contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejamos ahora caer el bloque encima, pero guardando un escalón para poder coger el grupo de abajo y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelamos una a una el mismo número de cartas. Volvemos a dejar el bloque y la baraja ha quedado exactamente como al principio. Esta operación la podemos realizar el número de veces que haga falta. Repito, tenemos la baraja ordenada. Para hacer la falsa mezcla, cogemos un bloque de abajo del mazo y pelamos encima 6 cartas una a una. Mucho cuidado de coger solamente una carta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejamos el bloque de cartas encima, pero guardando un escalón que nos permita volver a coger el bloque de abajo. Y pelamos ahora otra vez 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 una a una. Dejamos ahora el bloque encima y la baraja ha quedado como al principio. Tenemos de nuevo una baraja ordenada. Mezclamos la baraja dejando caer cartas a un lado y a otro del mazo. Cogemos un trozo de baraja, dejamos caer cartas aquí, aquí, a este lado, a este lado, a este lado y a este lado. Sin embargo, la baraja continúa ordenada. ¿Cómo se hace esto? Sencillamente cogemos la parte inferior de la baraja, hacemos como que dejamos aquí un grupo de cartas, pero solamente pasamos la uña del pulgar sin dejar caer ninguna carta. La uña hace un ruido de arrastre que simula el ruido de que haya caído alguna carta. Ahora dejamos caer aquí la parte superior de este mazo, volvemos a pasar el dedo sin dejar caer cartas, volvemos a dejar unas cuantas cartas, pasamos el dedo, dejamos cartas, pasamos el dedo y dejamos cartas. Es una mezcla muy sencilla que hace que la baraja siga ordenada. Repito, cogemos un grupo de cartas, pasamos la uña del dedo sin dejar caer ninguna carta, dejamos caer, pasamos la uña, dejamos caer, pasamos la uña, dejamos caer, pasamos la uña, dejamos caer. Con un poco de rapidez, la ilusión es muy buena. Vamos a ver ahora una mezcla total falsa por imbricación. Tenemos una baraja totalmente ordenada, as 2, 3, 4, 5, 6,
rojas, negras, como si la hubiéramos acabado de comprar. Mezclamos imbricando un bloque con el otro. Lo hacemos varias veces. Muy bien, ahora solamente tenemos que cortar. Y la baraja ha mantenido el orden. ¿Cómo se hace esta mezcla falsa? Pues tendremos que tener una carta de control, la carta de arriba, a la que doblamos ligeramente una esquina para saber localizarla siempre en cualquier momento. Ahora lo que haremos será coger más o menos la mitad de la baraja y dejar caer unas cuantas cartas deslizándolas así. Ahora apretaremos en la base de estas cartas y dejaremos caer las siguientes que, debido a que tenemos apretado por debajo, no terminarán de caer. Daremos unos golpecitos aflojando este dedo para que parezca que se mezclan unas cartas con otras, pero en realidad solamente hemos hecho que cortar. La carta doblada la podremos apreciar siempre en cualquier momento. Podemos cortar por aquí, volver a hacer como que imbricamos las cartas, y debido al control podemos tener la baraja restituida en cualquier momento. O sencillamente podemos cortar. La baraja siempre estará ordenada, pero la sensación visual es que hacemos una mezcla completa. Repito, carta de control. Cogemos un bloque de cartas, dejamos caer unas pocas y apretamos para que no puedan caer las demás. Damos unos golpecitos para que parezca que se mezclan unas cartas con otras. Lo repetimos las veces que queramos y al final lo haremos por la carta de control. Una mezcla falsa que engaña completamente al espectador. ¿Qué mejor manera de terminar una mezcla falsa que un corte falso? Aquí vamos a ver unos cuantos cortes falsos que a mí me funcionan. Son muy sencillos, son muy fáciles de hacer, pero si se hacen con aplomo, con seguridad, sin excesiva rapidez, porque si se hace algo muy rápidamente el público sospecha que hemos hecho alguna artimaña. Si se hacen mirando al público, hablándole y sin darles importancia, pasar rápidamente a la fase siguiente del juego para que el público olvide lo que ha pasado unos segundos antes, pues van a funcionar muy bien y os van a proporcionar grandes éxitos como cartomagos. Vamos a ponernos. Una baraja ordenada. Mezclamos. Cuadramos. Y cortamos. La baraja sigue igual que al principio. Este corte es muy sencillo. Solamente tenemos que cuadrar la baraja y en vez de coger y levantar el montón de arriba y poner el de abajo encima, lo que hacemos sencillamente es levantar con una mano, coger el montón de abajo, dar una vuelta por encima del mazo, dejar y cuadrar. Se conserva el orden de la baraja. Repito, levantamos
un trozo del mazo, pasamos por arriba y dejamos caer. Otro corte muy fácil de hacer. Cuadramos la baraja. Sigue exactamente igual que al principio. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente cogemos la baraja con una mano, empujamos un grupo de cartas con el dedo índice, cogemos con la otra mano, dejamos, completamos el corte. Bueno, completado falsamente porque la baraja sigue igual de ordenada. Repito. Baraja ordenada. El falso corte de a continuación me gusta mucho porque parece que lo hace el espectador. Pedimos que el espectador coja y divida el mazo en dos partes en nuestra mano. Así. Nosotros completamos el corte. Naturalmente, la baraja sigue igual. Me gusta mucho porque parece que es el espectador el que hace el corte, sin embargo, lo completamos nosotros. Tiene el riesgo de que el espectador no entienda bien nuestras instrucciones y complete el corte, o también hay el riesgo de que se caigan cartas de encima de la mano por accidente. Pero vamos, con un espectador que entienda bien nuestras instrucciones y haciéndolo con cuidado, es un falso corte muy eficaz. Repito, pedimos al espectador que divida la baraja en dos mitades en nuestra mano. Nosotros completamos el corte. La baraja no ha sido cortada. Vamos a ver otro procedimiento de cortar falsamente una baraja ordenada. La baraja está ordenada, como veréis, y después de hacer una mezcla falsa o de un control superior o inferior, vamos a cortar de la siguiente manera. Muy bien, parece que hemos cortado, pero la baraja sigue como al principio. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues dejamos la baraja en nuestra mano derecha si somos diestros. Con el dedo pulgar levantamos un grupo de cartas de arriba. Cogemos las cartas de abajo, que en vez de dejarlas encima de este grupo, como sería lo correcto, lo que hacemos es levantar un poco estas cartas y dejarlas debajo. Completamos el corte. Repito, sería así. Parece que se ha cortado, pero la baraja mantiene su orden. Y ahora un último corte muy sencillo y muy eficaz. Tenemos una baraja ordenada o necesitamos controlar la carta de arriba o la carta de abajo, y lo que hacemos es dividir el mazo en tres montones así. 1, 2, 3. La baraja sigue ordenada. Repito. Y la baraja conserva su orden. Solo necesitáis hacer como yo. Separar unas cartas de arriba, otras cartas del medio, las últimas cartas y recoger así en este orden. Curiosamente, este triple corte, si lo hiciéramos bien, el público sospecharía de que hacemos algo mal. Es una cosa que a mí me es muy curiosa. Por ejemplo, si hiciéramos esto, al público le parece que hemos hecho algo extraño cuando en realidad hemos cortado de verdad. Hasta pronto, amigos.